Ya me olvidé. Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo ¿Con J o con G? J, mira. La primera vez que me moví la panza. A ver. Qué detalle. ¿El Ese es Jerónimo, sí. La primera vez que me moví la panza, mi madre estaba viendo la película del Jesús, Jerónimo. Y me puso Jerónimo porque me moví. O sea, yo lo veo como una señal de que yo quería ese nombre. Oh, para el mandato, está bueno, está interesante. De todas maneras, cuando empecé a estudiar un poco la historia de los comechingones, me di cuenta que Jerónimo Luis de Cabrera, este moro que había venido de Europa con 17 años, de la guerra con los moros. O sea, en realidad el padre de él era Pedro Luis de Cabrera, que era un noble español, y lo manda hacia la guerra del sur de España. Él era hijo de una gitana judía. Entonces, Jerónimo Luis. Jerónimo Luis, único hijo. O sea, el Pedro Luis de Cabrera, que era el noble, lo tuvo Jerónimo como una empleada, que era una que le cuidaba la casa, no tenía nobleza por parte de madre. Entonces el padre lo manda a la guerra con los moros y le va muy bien, se forma militarmente de muy joven. Entonces a los 17 años lo manda a ver a su otro hermano Pedro Luis de Cabrera del Cusco. Entonces cuando lo manda, la madre, que es una vidente, le dice que él tiene que ir atrás de la cruz, que él en la cruz va a encontrar la salvación. Entonces Jerónimo piensa que está relacionado con el Santo Evangelio, con la cruz de Cristo, y iba a evangelizar las nuevas tierras de América. Pero cuando él llega a América, encuentra la Cruz del Sur, la constelación, y se encuentra con uno de estos tipos que había andado ya con Gaboto en 1525 por el Paraná, porque venían de mucho a buscar tierras para el oro, que lo había mandado pasar el Pacífico, y había uno de ellos que se llamaba Francisco de César. Entonces este hombre le cuenta la historia de la ciudad de los Césares, pero no es porque existía una ciudad de oro que dicen que estaba plantada en la Sierra Chica en Centroamérica, sino porque él era de César, la historia de él. Y le cuenta en el Cusco que esa ciudad estaba en el solsticio de invierno, en el cenit, a las 12 de la noche arriba, la Cruz del Sur. Por eso que Jerónimo se obsesiona y en vez de fundar el nuevo Tucumán, se va más abajo y funda la nueva Córdoba de Andalucía buscando esa Cruz del Sur en esa. Y por eso lo mandan a matar, su mejor amigo lo traiciona. Entonces, y él muere con 44 años. 43 creo. Y entonces yo me obsesiono un poco por la historia de esa. Más allá del mandato de mi vieja con Jerónimo Luis, que también tuvo su lucha con los Sioux, en Nuevo México, mató más de 100 yaquis. De Jerónimo Digo, qué loco haber nacido en Córdoba con el Jerónimo Luis también. ¿Y qué tiempo y conexión? Jerónimo. Este muere en 1573 y el otro Jerónimo lucha en 1780, cuando Estados Unidos empieza a expandir toda la parte. Estados Unidos tiene su independencia en 1777. ¿Y hay relación entre el Jerónimo fundador de Córdoba y ese Jerónimo? No entre ellos. A nivel de, suponete, un patrón. Esta línea que vos decías. Claro, un patrón vibracional o un propósito X. En la pictografía. Que el mismo. En la pictografía. Jerónimo Luis, cuando lo mandan a matar, yo vi mi escrito, porque hay un tipo Rex González que tenía un suegro, o sea, Rex González, un gran arqueólogo que estudió mucho la Sierra Chica, y tenía un suegro que era militar que se llamaba Aníbal Montes. Aníbal Montes, en su historia, porque cuando él viene de Europa había estudiado mucho los archivos históricos de Córdoba, encuentra un archivo donde dice que Jerónimo Luis de Cabrera, cuando lo llevaban a matar y pasó por la zona de Cerro Colorado, que eran las Montañas Rojas, él sabía que lo iban a matar y que era su muerto porque lo vio todo como un síntoma. Y en la zona donde peleaba el Jerónimo, el indio, que eran los Sioux, era la zona de todas las culturas que les decían el Gran Chaco, que era de los Anasazi. Hay un parecido entre la cultura Anasazi con la cultura comechingona. Entonces yo ahí hago el paralelismo de que me interesa la historia por el nombre, no por una cuestión de la locación, ¿no? ¿Qué es lo que representa ese nombre y por qué yo estoy en Cerro Colorado? O sea, ¿por qué me engancho con el nombre que me puso mi madre y el lugar que yo elegí para vivir, que es Cerro Colorado, relacionado con la conquista de Jerónimo que pasa por ahí, digamos?
No sé si... ¿Y te has reconocido vos o has visto algo o percibido algo de vos en tus conexiones con vos mismo, con la dimensión más trascendente de vida, en el momento que has estado más expandido? ¿Te has visto, te has reconocido en vida vos como ese que era cacique? Sí. Yo en un momento de chico hice terapia de vidas pasadas con Kabouli en Buenos Aires. Kabouli. Sí. Para mí el único, sí. El único respetable. Fui varias veces con él. Lo conocí cuando tenía yo creo que 17 años. Sí, pero por ahí tenía 18, 90, la ciudad. Y me pareció interesante el método de él. Y ahí pude darme en 3 vidas. En una vida era en el medio del agua, era como si fuese un ser de agua. O sea, en realidad es como que venía en plano físico en un mar, como si fuese un náufrago, y ese náufrago moría y caía en un medio líquido y se daba cuenta que había vida en el agua. Después tuve una experiencia como de salir digamos, a la vida a través de una vagina, una mujer. Tuve esa sensación y me vi en una vida, la vida presente, o sea, que había sido relacionado con mi madre en ese momento que estoy contando. Pero también vi una vida, una vez, en la época de la prehistoria, como muy básico, así como el elemental, como un hombre de neandertal. Eso fue como, me encontré como un ser de agua en un medio líquido, que ahí pasé a la vida real, cotidiana, y después como si hubiese sido, pero entre medio no percibí un tipo de vida, como que la distancia fue, ponle que hablemos del hombre del neandertal 250.000 años, es como que pasé de esa vida a la vida ahora actual. No tengo registro de vida. No tenés registro, o sea, no tenés por lo menos conciencia o registro, eso no. Siempre me atrajo mucho la cultura, digamos, relacionada originaria, por decirlo de alguna forma, pero más que todo que esté relacionado con las ceremonias. Siempre me llamó la atención las ceremonias. Y las primeras que conocí fueron de los Sioux. Esos cantos, ¿viste? Que son como mantras. ¿Y no eran como familiares? Totalmente. Porque tiene que ver con algo así de más aborigen. Probablemente, si bien era come chingón, no sé si podrías haber sido ese mismo que tenés tatuado. Sí, ese Sioux, digamos. O alguien con características similares en el sentido no del temperamento, sino características relacionadas con el propósito. El propósito como alma de estar acá vivo en la tierra en ese momento, en el momento que vos estuviste, como si hubieras estado ahí, porque yo lo que veía, y te preguntaba si habías tenido, porque veía que se desplegaba un campo, desde tu propio campo energético, como si se desplegara un escenario de vida en la montaña, caminando con tus pies, pisando y escuchando, al pisar, escuchando el movimiento de la tierra, el movimiento de los que se acercan, humanos, no en caballos ni nada, sino por pisada, pero lejanos, o sea, como si tuvieran una alta sensibilidad para, a través del movimiento de la tierra, escuchar las pisadas más bien invasivas de otros. Y eso es lo que me viene. Invasivas de diferentes maneras, invasivas duras, agresivas, e invasivas por necesidad de ser alguien, ¿viste? Es distinto quien invade para imponerse a quien invade por la necesidad de estar con alguien. Imagínate acá en las relaciones humanas suponete de pareja, una pareja que invade tu propia vida privada para imponerse, y yo sea mejor que vos vas a hacer lo que yo diga porque yo necesito que alguien se someta, no sé,
imponerse, que es distinto a que alguien te invada, no tanto para imponerse, sino por la necesidad afectiva, necesidad de que te brinde a esa persona. Son invasivos ambos, pero vienen con distinto flujo energético. Uno de más, llamémosle, malignidad, y otro no de malignidad, sino más bien de una necesidad que no ve la libertad. Bueno, pero qué bueno que plantees eso, porque en realidad el conflicto, más allá de lo que eso viene es otra cosa, pero el conflicto con lo femenino es porque yo me siento en esa punta. Mi madre siento que me invade desde ese lugar de ocupar un espacio que para mí no es necesario ni está. Y mi hija me invade desde el lugar de ponerse en una situación en la cual yo tengo que recurrir a ese lugar. De demanda. Claro, pero desde otro lugar, o sea, no es una cosa invasiva en el sentido del discurso, en el sentido físicamente. Y ella se pone más en la pichonada, en que necesita. Bueno, pero yo termino haciendo lo que se quiere. Claro, de alguna manera, cuando digo invade, que de alguna manera se ve en cierta amenaza, no porque ella te amenace, sino se ve afectada de alguna manera tú tener toda tu libertad para como vos quieras hacer. Y no hablo de como vos quieras desde acá, pero hay algo relacionado con el eje de la libertad, relacionado con esto de la invasión, de ver de alguna manera invadido tu espacio, tu dominio, no el espacio físico, sino el espacio de libre disponibilidad de tu propia energía. Llámese energía, tu tiempo, tu lugar, tus ganas, tu afecto. Son distintas energías que en este momento podemos decir, esta situación que estás viviendo ahora en algo que es más íntimo, la familia, madre, hija, mira que viene por las dos ramas, tu madre que es quien te da vida, tu hija a quien das vida vos, y a la vez femenino, como podés decir, la fuerza del femenino que de alguna manera está en un lugar distinto. Tu madre porque es autoridad, porque estuvo antes, en el sentido ese de autoridad, quien te dio vida, y tu hija a quien vos has dado vida, que de alguna manera la memoria estás vos en un lugar de autoridad y ella no. Esto es en el mundo de lo íntimo, pero hay algo que se responde acá, que vos trabajás, por decir así, o evolucionas ciertas cosas que tienen que ver también con procesos donde vos has estado comprometido con una comunidad, donde hay fuerzas que se han movido, te has movido vos desde ciertos criterios de movimiento, búsqueda y creación o compromiso en crear libertad, pero también siendo amenazado con la no libertad, pero a nivel de código de comunidad. Esto que vos vivís o traes en este momento como una, llámale preocupación o algo que te importa mirar, en alguna manera se ancla con aquello, solo que es la microcomunidad. Pero también hay algo que parecería que tu espíritu está preparándose para un escenario diferente a unos años más adelante en esta vida, que sería como una célula holográfica de un escenario distinto para otra vida, donde estás como preparando un acceso evolutivo tuyo para ocupar un espacio de liderazgo a un nivel así mucho más trascendente, no por la fama, sino por a través tuyo ser como un canal de todo un movimiento mayor a nivel de comunidad o a nivel de países, sea en este planeta Tierra o en otro. Hay algo que como si estuvieras preparando, que está ligado
una vida pasada como la de este señor que tenés grabado ahí, y una vida futura. Y acá como haciendo toda una serie de procesos, me muestran varios escenarios que has venido viviendo, como ensayos. Ensayos que no solo son ensayos, son partecitas como células holográficas para llegar a esa más grande, que es todo lo que es una etapa casi de tus últimos 20 años de vida, no los próximos 20 años, sino los últimos, donde por lo que me muestran es un propósito, yo diría bonito de ir practicando el liderar en algo más allá que el hogar o que comunidades sueltas, en algo que probablemente vayas a crear, pero va a ser como una célula holográfica de lo que ya venís preparando para otra vida, porque en otra vida muestran que es nacer ya, suponete, un Nelson Mandela nació ya con un propósito muy grande para el mundo, no solamente para la comunidad africana, que sí se centró. Sí, como un referente, pero se comió 20 años en Cana. Se comió 20 años en Cana en el momento en el que vivió, en la humanidad en la que vivió. No necesariamente para adelante, si en esta vida o en otra, te tenés que comer dificultades durante, o sí, no sé, pero es distinto a, es como decir, Nelson Mandela es un referente que ha trascendido fronteras. Sí, te puedo decir que atraviesa, ¿no? Exactamente. Entonces hay algo que tu ser está preparando para eso. Pero no es esperar a morirte para la otra vida. Ya lo estás preparando, ya empezaste desde esa vida que probablemente haya sido cercana a la de ese señor que está ahí. Primero te iba a decir, ¿no habrá sido vos? Era esa una pregunta que me latía, como con mucha emoción. Y después la energía me iba a decir, no, pero no por rechazo, no, tranquilo, no sos ese ser, pero sí ese ser es un referente porque es como si vos hubiese estado mirando a ese ser, y me animo a decir, no tengo una maquinita y me encantaría tenerlo ya hace mucho para confirmar ciertas cosas, como si tus ojitos, jovencito casi de niño y puber, que en esa media de edad, en esa época podría ser, ya miraba a este señor, ya miraba. Entonces hay algo que te fue referente y hay algo en tu conciencia que tiene que ver con, en ese momento, en esa vida en que mirabas, había algo que ya inconscientemente latía o te preguntabas por cómo sería, no sé si la palabra sería un mundo de paz. Al mirar la tierra, cómo convivían la lombriz con el águila, donde la depredación aún no simbolizaba agresividad. Hay algo que a tu espíritu le llamaba la atención en esa vida, cuando caminaba a ciertos lugares, primero de niño, teniendo como referencia a este ser, y lo que pasaba en la naturaleza, donde, si bien había instinto de supervivencia, había algo que resonaba con una paz, no con la agresión brutal, que sí acontecía cuando vos caminabas y percibías la agresividad o la amenaza que se venía ya de más grande, porque se ve que es parte de una misma vida. Pero hay cosas como que tomaste referencia de si fue gran cacique, gran maestro, lo que sea, pero que tenía que ver con tener referencia a eso, pero había una cierta aspiración y desconocimiento, y a la vez
lo veías en la naturaleza de cómo es crear un estado de convivir en paz. No sé más qué es, porque sería ponerle muchas palabras a la imagen y a lo que despliega tu propio campo. No el campo de la cabeza, sí desde esta zona, la mitad del cuello que involucra la nuez, donde termina tu barba, y la zona de las crestas ilíacas. Toda esa zona, desde ahí se despliega ese campo. En la parte de la cabeza que tiene que ver con tu glándula pineal, con la otra, sí, el tercer ojo. La pineal y la otra, la pituitaria es, sí. Con esa y con un centro energético que está por fuera de la cabeza, como una bóveda, que no es un triángulo perfecto, es una bóveda que incluye una pirámide. Con eso está tu pensamiento orientado a lo que es el campo, se despliega hacia el futuro, lo otro se despliega hacia el pasado. Todavía hay un descentramiento entre ambos, que aproximadamente puede llevarte todavía unos 4 o 5 años calibrar más, acercar más, donde esa calibración me muestra los 2 seres que se presentan o que yo veo. Esa calibración va a tener que ver con momentos de más introspección para poder terminar de madurar, o que termine de madurar una semilla del conocimiento y vos te la puedas expresar a vos mismo y luego expresarla a los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, esa introspección, que no es guardarte en un retiro de silencio los 4 o 5 años, pero sí de alguna manera es estar más en vos y en esa unión de tu mente, de tu corazón, de tu chakra tierra, por llamarle así. Podría también expresarlo en volver a vos, aunque no te has ido, pero volver a más. No sé quién soy, ese es el problema. A más unificación. Estoy distanciado. Eso. Y estar ahí. Y probablemente sí tenga que ver con la naturalidad del vivir. Todo exceso va a complicar ese proceso, de lo que sea. Exceso de palabras, exceso de dormir, exceso de no dormir, exceso de comer, relación tóxica, todo. Entonces, como buscar con más naturalidad, ir más a tu centro. Sin ponerle tanta cabeza, sí, mucho guía desde el cuerpo, podría servirte para eso. Todo exceso complica en esta etapa, principalmente en este año y medio, así me llega, para poder como anidar eso que voy a decir, no sé quién soy, pero que ya sos. No es que te has perdido, no estás perdido completamente, pero sí has estado muy en el borde vibracionalmente, y hay varios seres de los campos de la malignidad que han estado, mira, entre tus 17 y 35 años, no sé cuántos tenés ahora. 44. Entre tus 17 y 35 años, como hay, viste, como están buscándote para hacerte volver a sus líderes. Milenariamente, no sé, miles y miles y miles de tiempo atrás, como si hubiese sido un líder de los malos. Y esos que fueron tus discípulos, sin jefe, necesitan hacerte volver, que andan
perdido. Y estuvieron ahí, que necesitábamos volver a firmar contrato. Entonces ahí, a la mínima que vos hacías, entonces era como llevarte al borde para de alguna manera hacerte caer en el abismo, pero sí de oscuridad. De oscuridad más que de oscuridad, de malignidad. Y estuviste ahí, caíste pero quedaste con cuerdas o con algunos que te tiraban la cuerda, sea de espíritus o de esta vida. Hijos, por ejemplo, todos los hijos, los nacidos y los no, más allá de lo que haya sido consciente, todos han sido movimientos donde la energía, no ellos, sino esas situaciones y esa vibración de vida ha contribuido a, como solitas, más que como soda, como raíces, ¿viste? Como las lianas, para que si estabas al borde o caído, volvieras y no corrieras más riesgo de quedar en el vacío y ser presa fácil de la malignidad. Porque tu energía del corazón es muy buena, aunque tiene todavía costritas a despegarse. Costras que antes fueron de malignidad, pero que ahora más que lo maligno tiene que ver con el miedo a que no llegue el mal. Es como una costra más bien de defensa, de defensa contra los malignos. Pero al tener esa costra como de defensa, defensiva ante los malignos, de alguna manera quedas conectado con el código de lo maligno. Claro, me defiendo, pero en realidad no puedo separarme. Claro, claro. Es algo que todavía en nuestro vibrar humano está presente. Solo que como hay todo un súper caudal, un súper talento de la mente, esta costra no es tan igual a las costras de otros que por miedo a caer en lo negativo se defienden. Suponete una persona por miedo a que me invadan, grito o pateo. Sí, pero el hecho de gritar le deja mal a esa persona. Te dejas mal a esa persona, puede ser mejor no tan mal, pero yo de alguna manera, desde el patear, no creo, no activo o busco en crear una postura de más virtud en mí para no necesitar el escudo de defensa. Y para cuando decir no, es no y punto. Sino que estoy todavía, porque todavía mi miedo es mayor que el recurso que yo tengo para hacerme cargo de cualquier agresión o de cualquier negatividad. Entonces, todavía hay una parte de esa costra, porque no has configurado, es distinta esa costra por el nivel de responsabilidad que tuviste liderando en los momentos en que lo hiciste y no liderando para el bien. Cuando vos hablas, me suena a mi padre, que yo digo, ¿por qué me tocó un padre en este video que yo todo el tiempo estoy buscando su aceptación, ¿no? Y él me golpea, me degrada, me insulta, me denigra, pero frente a esa situación que él actúa frente al hijo, hace que el hijo se potencie y sea superador de la experiencia. Y en ese momento se resiente. ¿Se potencia qué de vos como hijo? Y la cosa dura te hace. Esa es la costra. Claro. Esa es la costra, porque ahí, por eso te digo, ahí estás en contacto más que con la malignidad o con la negatividad, ¿no? Porque con lo negativo de tu papá, lo que vos activas es la conexión con la fuerza de lo negativo, con el código de negatividad. Representado a través de él. Representado a través del de él. Exactamente. Entonces, ya no tiene que ver, ya digamos,
la negatividad de tu papá, él es responsable de su negatividad, pero de lo que vos activas, lo que se potencia de vos, la responsabilidad es tuya, porque le das lugar. Entonces ahí es donde vos seguís conectado con el código de lo negativo. Y esa costra es lo que todavía necesita terminar. Eso que vos referiste de tu papá, la experiencia en relación con tu papá te ha permitido ir reconociendo, buscando algunas partes, sacándote partes de la costra, despegándola, porque la costra ya no está tan adherida, está casi que algunas partes de, porque son como partecitas, algunas con hacerle así se desintegran, otras tenés que rascarlas o seguir haciendo el proceso de hasta que se salga, que es la creación de esos recursos de empoderamiento, del sabio empoderamiento que es consciente de la autoridad, pero la autoridad asociada al amor. No al amor como emoción, al amor como energía. Como creación, digamos. Eso. Entonces, ese es otro nivel, esa es otra frecuencia. No es tan fácilmente conseguible, por lo menos en este mundo, pero sí ya trajiste niveles de que te es posible eso. Entonces ya venís trabajando eso. Por eso hay una parte donde apareció un papá, es más, encarnaste y elegiste encarnar ahí para ir trabajando esa parte de una manera inconsciente, porque si recordaras más cosas, quizá o te alterarías más o dirías, no, es un montón, pongo una bomba. Bueno, por eso está la droga en mi vida. La droga, por eso está en mi vida, por una forma de escapar de esa responsabilidad. La droga es una forma de escape que fue necesario en algunos momentos para no detonar, para no detonar, pero también es como acceder a ese inconsciente colectivo, lo que hablábamos antes de poder. Exactamente, pero a su vez tiene el otro recodo que de alguna manera te obnubilas con eso y te perdés. Te resta poder. El poder es más de la naturalidad. Entonces, porque es distinto a cuando los aborígenes tomaban la ayahuasca o lo que sea, porque yo no he tomado ayahuasca, sí, solo San Pedro, no sé cómo le llaman. Sí, Pachanove le dicen en Perú, San Pedro. No sé cómo le llaman. La especie se llama Trichocereus, es el cactus que tiene el alcaloide de la mescalina. Bueno, me hicieron tomar eso para un experimento, pero después otra historia te cuento después. Y sí viví cosas, pero lo que yo he vivido de una forma natural, porque a mí yo desde los 5 años veía los seres, nadie me enseñó, es más, generé una situación en mis padres lo vivieron con naturalidad, pero yo he vivido cosas que ni aún tomando la dimensión de lo que he vivido, con lo negativo y con lo bello, es millones de veces. Y lo que pasa es que en realidad vos por ahí descubriste tu camino de chica, habrás visto, lo habrás sabido, entonces transitaste tu camino de una forma creíble para tu ser que habita en vos. Sí, que tuve los compañeros padre, madre, claro, que te dieron la posibilidad con naturalidad. Claro. En mi caso particular, yo lo que veo es que las drogas fueron como un atajo de este laberinto, que es transitarlo, pero te podés perder. Quizás fue, cuando vos me decías esto, fue sí parte de una necesidad para preservarte. Ok, es contradictorio porque las drogas te matan, pero de cierta forma. Contradictorio. Sí. Y puedes decir, si yo digo esto fuera, dijera mi hija, claro. yo mamá, ten cuidado con lo que hables, sí. Está claro que vas a decir acá. Y del león psiquiátrico, ni de nada. Pero sí. Lo que hablamos esto del chamán en la tribu cuando ve la posibilidad del otro en el conflicto de potenciarlo. Claro, yo lo veo por ahí. Es distinto el momento de aquellos cientos de siglos atrás, donde en una conexión natural con la vida se tomaba la sustancia de la comida.
Es distinto cómo se vivía y también la fuerza de la naturaleza como operaba. Acá ya en este momento hay una evolución distinta y vos también la traes. Y vos viniste parte para hacer evolucionar eso, porque vos mismo ya utilizaste esa sabiduría antes. Pero ahora ya no es necesario, es como decir, no sé, yo cuando tenía 15 años se usaba la máquina dactilográfica. Ya para la evolución de ahora no es necesario. Es más, genera perturbación, hasta te demora. Entonces, más o menos así. Ya no sería valioso, y no es que no lo haya sido. No, está claro. Entonces, esa es la evolución y también cómo configurar otra dinámica. Hay algo que probablemente vos mismo le vayas a ir encontrando, más que la vuelta, vayas a ir creando algo de una manera muy simple. Porque, por un lado, todo lo que hace a los excesos, a la droga, a lo no natural, no favorece. Pero sin la visión a mí. ¿Cómo? Sin la visión a mí que me da la posibilidad de hacer eso. O sea, en las tribus antiguas, los chamanes se apartaban de la tribu para ingerir las drogas. Cuando tenían la visión de esa experiencia, después sanaban la comunidad a través de la experiencia que habían tenido. Claro. Pero podía haber dos posibilidades: que el chamán se pierda en la experiencia y no regrese y no ayudar a la comunidad, o que bien pueda transitar la experiencia, volver y ayudar a la comunidad para que pueda transitarla. Por lo que vos me estás diciendo, siento que estoy en ese intervalo de vida, que he tenido la posibilidad de ver las cosas y transitarlas, y ahora tendría que poder aplicarla a la comunidad para poder ayudar. Sí. Ahora bien, pero sin entrar en ese estado alterado de conciencia a través de una sustancia, sino de una manera con más naturalidad. En un principio tuve la visión, la Maloca, no sé, todas las comunidades originarias han trabajado de una forma transversal, sobre todo en el Amazonas, en una calle principal, las casas, y hacían una maloca gigante, que es donde hacían la experiencia con la ayahuasca, con las plantas, que es donde el chamán primero la hacía de una forma sola, y después llegaba toda la tribu a esa maloca, y no tenía ventana, no tenía puerta, no tenía nada, se metían por abajo de la tierra para que no puedan entrar las entidades. Entonces el chamán nos hacía transitar todo por esa experiencia, y él a su vez se nutría de esa experiencia de todo. Sí. Una cosa de transferencia, como pasa con el sexo, como pasa con muchas veces, uno toma ayahuasca, los quita, los otros entran en un estado alterado. A veces el chamán se aprovecha de esa situación y se nutre de energía sexual del grupo de mujeres que estén en ese momento, o viceversa. Si el chamán es cualquiera, tal cual. Bien. Entonces, cuando yo empecé a percibir todo eso y empecé a ver todo ese juego, me quise alejar completamente de eso, porque me di cuenta que el poder en mí estaba, porque yo podía hacer transitar gente en esa situación y cobrarles por eso si quería, porque aparte tenían lugares de poder, tenían la llave. Entonces la visión fue hacer una maloca. Hasta más, en la conquista de Córdoba, cuando vienen 13 soldados a 13 caballos, se meten en los comechingones, mira el tamaño que tenían esas casas, que se meten con los caballos adentro de la casa, de esta casa pozo maloca, y cuando los indios vuelven, le hacen una emboscada y salen de la propia casa con los 13 caballos y los matan a todos los indios, porque eran de muy poquito. Entonces yo sentí que estos conquistadores, o esta gente que venía con armadura, perros, caballos, empoderados, podían destruir naciones enteras. El Tahuantinsuyo tenía miles y miles de años y lo destruyeron. Francisco Pizarro entró con 13 nomás en México, hizo desastre. Entonces dije, bueno, también tengo esta posibilidad de hacer desastre. Entonces dije, ojo con esto, porque no es el objetivo de realidad de la vida propia. Claro, vos tenés eso, como te digo, ya hiciste tus desastres. Por eso también vos, muy dentro tuyo, hay algo que sabe de que es posible, que hay poder en vos.
y bendito es que te hayas restringido y haya muchas cosas que no se te hayan dado. Porque, como te digo, entre esa época que me muestra, estuviste un poco